Si manejas por las afueras de cualquier ciudad americana hoy, puedes verlos. Estacionamientos enormes y vacíos, letreros de tiendas que ya no existen, pasillos donde antes había filas y ahora hay silencio. El centro comercial americano, que durante décadas fue el símbolo más reconocible del consumo moderno, se está convirtiendo en una ruina del siglo XX. En Europa está pasando lo mismo. Marcas que cerraron, cadenas que quebraron, edificios enteros buscando un nuevo propósito porque el original ya no funciona. Pero hay un lugar donde nadie le avisó al centro comercial que se suponía que tenía que morir. En América Latina se siguen construyendo, se siguen llenando, se siguen expandiendo. ¿Por qué el mismo formato que está colapsando en el norte florece en el sur? La respuesta dice más sobre nosotros de lo que parece. La explicación fácil es que América Latina va con retraso, que simplemente está viviendo lo que Estados Unidos vivió hace 20 años, y que en algún momento el apocalipsis del retail llegará también aquí. Es una explicación cómoda, y es incorrecta, porque lo que está pasando en la región no es un retraso, es una divergencia. El centro comercial en América Latina no es lo mismo que en Estados Unidos. Nunca lo fue. Cumple funciones distintas, responde a necesidades distintas y existe en un contexto que no tiene nada que ver con el de las ciudades del norte. Y entender esa diferencia no solo explica por qué los malls sobreviven aquí, explica algo mucho más profundo sobre cómo vivimos, cómo consumimos y qué tipo de ciudades tenemos. Para entender por qué los centros comerciales siguen vivos aquí, primero hay que entender exactamente por qué están muriendo en otra parte. El mall americano nació en los años 50 como consecuencia directa de un estilo de vida muy específico. Las familias se habían mudado a las afueras de las ciudades, todos tenían automóvil, y de repente hacía falta un lugar centralizado donde comprar todo lo que necesitabas sin tener que volver al centro. Durante décadas eso funcionó perfectamente. El mall no era solo una tienda, era el lugar donde los adolescentes pasaban las tardes, donde las familias salían los domingos, donde la vida social de los suburbios encontraba un escenario. Pero tenía un defecto estructural que nadie vio venir. Construyeron demasiado, mucho más de lo que la demanda podía sostener a largo plazo. Y cuando llegó el comercio electrónico, el golpe fue brutal. Si el único motivo por el que ibas al mall era comprar cosas, y ahora puedes comprar esas mismas cosas desde tu teléfono en 30 segundos con entrega al día siguiente, el mall deja de tener sentido. Hoy en los pocos centros comerciales grandes que quedan en Estados Unidos, los propios visitantes admiten que van más a comer que a comprar. El mall sobrevive, pero ya no como lo que era. Sobrevive a pesar de sí mismo. En Europa llegó después, pero con la misma lógica. El formato fue diseñado para una función. Cuando esa función pudo cumplirse más fácilmente desde otra parte, el mall perdió su razón de existir. Pero en América Latina el centro comercial nunca tuvo una sola función. Desde el principio cumplió algo que en el norte nunca necesitó cumplir: ser un espacio público seguro en ciudades que no siempre lo ofrecen. Piénsalo desde la perspectiva de una familia de clase media en Ciudad de México, en Medellín o en Lima un domingo por la tarde. El parque puede no ser seguro, la calle comercial puede estar saturada o ser impredecible. El transporte público para llegar a otro lado es una aventura, pero el centro comercial tiene vigilancia privada, aire acondicionado, baños limpios, cines, restaurantes y tiendas. Es el único lugar en la ciudad donde puedes pasar 3 horas tranquilamente sin que nada salga mal. Eso no lo reemplaza ninguna aplicación. Y hay algo más. Comprar en América Latina nunca fue una transacción individual. Es un acto colectivo. Se va en familia, se consulta con quien viene acompañando, se recorre con calma, se decide en grupo. El centro comercial es el escenario perfecto para ese ritual. No porque tenga los mejores precios ni la mejor selección, sino porque ofrece algo que ningún algoritmo puede replicar. Un lugar físico donde ese ritual puede ocurrir con comodidad y seguridad. Cuando los analistas del norte anuncian la muerte del retail físico, están hablando de un consumidor que compra solo,
desde casa, optimizando tiempo. Están hablando de un consumidor que en América Latina es todavía la excepción, no la regla. Hay otro factor que explica el crecimiento y que tiene menos que ver con la cultura y más con el momento económico que vive la región. América Latina está en el medio de algo que Estados Unidos ya terminó hace décadas, la construcción de su clase media. Cuando en el norte ese proceso ocurrió, entre los años 40 y los 70, lo que siguió fue exactamente esto: compra masiva de automóviles, expansión hacia los suburbios y construcción de centros comerciales en todas partes. El centro comercial fue la consecuencia natural de que millones de personas tuvieran por primera vez dinero disponible para gastar y movilidad para hacerlo. América Latina está viviendo su propia versión de ese proceso ahora. Millones de personas accedieron en las últimas décadas a una estabilidad económica que sus padres no tuvieron. Y lo primero que hace alguien que llega a la clase media en cualquier parte del mundo es salir a consumir en espacios que antes no eran para él. El centro comercial en América Latina no es solo un lugar para comprar, es un marcador social. Ir al centro comercial, comer en la zona de comidas, llevar a los niños al cine, es parte de lo que significa haber llegado a un nivel de vida que se percibe como moderno y aspiracional. Esa función desapareció hace décadas en el norte. Aquí todavía está completamente vigente. La pregunta inevitable es por qué el comercio electrónico no está haciendo aquí lo mismo que hizo en el norte. La primera razón es práctica. En gran parte de América Latina, recibir un paquete en casa sigue siendo una aventura. Las direcciones no siempre están bien registradas. La entrega no siempre llega. La seguridad de dejar un paquete afuera es cuestionable. Mientras esos problemas existan, la tienda física tiene una ventaja que ninguna plataforma digital puede eliminar simplemente siendo más barata o más rápida. La segunda razón es que los centros comerciales latinoamericanos aprendieron antes que los americanos a no depender solo de las tiendas. Cuando el centro comercial del norte empezó a vaciarse, los operadores entraron en pánico buscando cómo reemplazar a las tiendas ancla que se iban. En América Latina esa diversificación nunca fue una estrategia de emergencia, siempre fue parte del diseño. El cine, el restaurante, la zona de juegos, el gimnasio, la sala de trámites gubernamentales, el banco, la escuela de idiomas. El centro comercial latinoamericano se convirtió en una pequeña ciudad dentro de la ciudad mucho antes de que fuera una necesidad de supervivencia. Y eso cambió completamente la pregunta que hace el consumidor. Ya no es solo si necesita comprar algo, es si quiere salir a un lugar donde puede hacer todo eso junto, con su familia, en un ambiente cómodo y seguro. Esa pregunta tiene una respuesta muy diferente a la que tiene en el norte. La historia del centro comercial en América Latina no es simplemente la historia de un formato que sobrevivió mientras otros caían. Es la historia de cómo el mismo objeto puede significar cosas completamente distintas dependiendo del lugar donde existe. En el norte, el centro comercial fue el símbolo de una abundancia que ya existía buscando un lugar donde expresarse. Cuando esa abundancia encontró mejores canales, el centro comercial se quedó obsoleto. En el sur, el centro comercial es el símbolo de una aspiración que está llegando por primera vez. No puede quedar obsoleto todavía porque todavía está cumpliendo una función que nada más puede cumplir. Cada vez que una tendencia global declara que algo está muerto, vale la pena preguntarse para quién y en qué contexto. El periódico impreso está muerto en Suecia, pero sigue siendo el medio principal de información en partes del mundo donde el acceso a Internet no es universal. El efectivo desapareció en Dinamarca, pero sigue siendo la única forma de pago posible en economías donde la informalidad es la norma. Las tendencias globales se declaran siempre desde los mercados más desarrollados y se aplican al resto del mundo como si fueran leyes universales. Pero el mundo no funciona así. Lo que muere en un contexto puede estar floreciendo exactamente al mismo tiempo en otro. Y mientras los inversores del norte buscan qué hacer con sus centros comerciales vacíos, los del sur están firmando contratos para construir 100 más. No porque no sepan lo que está pasando en el norte, sino porque saben exactamente lo que está pasando en el sur.
Si llegaste hasta aquí, ya sabes que las cosas rara vez son lo que parecen. Eso es exactamente de lo que trata Imperios de Papel. Si eso te interesa, el botón de suscripción está ahí. Tu me gusta le dice al algoritmo que este tipo de contenido vale la pena. Y la campanita es la única forma de asegurarte de que el próximo video no se te pase. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos pronto.